Hola queridos Cusculovers, espero que estén muy felices en esta bonita y soleada tarde de sábado. Mientras se conectan, vamos a actualizarnos en novedades. Mis plantas cada vez están más bonitas, ya trasplanté unas y ya tienen su nuevo hogar. Espero que sirvan para alimentar a muchas personas. ¿Y qué más les cuento? Ya aprendí a maestrar gallos. Todos los días me saludan y me dicen cuscús. Me parece divertido porque siempre que están cantando yo siento como si estuvieran diciendo eso cuscús. Entonces cantan a la 1 de la mañana, a las 3, a las 5, a las 6, en la tarde, a cualquier hora. Hola querida Teraulistic Ceci, bienvenida. Hola querida Marita, ¿cómo estás? Esos son más o menos los chismes que hay, pues por aquí muy feliz. Andaba un poquito desaparecida porque, no sé, solo estaba feliz disfrutando del hecho de estar viva, de estar aquí, observando la nada y el todo, aprendiendo terapias nuevas, disfrutando de las personas que hay aquí que me enseñan tanto. No sé, en general solo siendo feliz, solo es existiendo lo que vinimos a hacer y nos queda a veces tan difícil. Hola Marcela, bienvenida. Hoy vamos a hablar de un tema, pero pues ya saben que en estos live no hay reglas. Si alguien necesita ayuda, si necesita terapia y no tiene plata, ya sabe que me puede escribir por interno y con mucho gusto. Tenemos disponibles ayuda porque es importante no perder ninguna vida, ¿sí? Todas estas semillas estelares que quizás se encuentren en un despertar y necesiten esto, son bienvenidos, solamente tienen que escribir, ¿sí? Y si les da pena, tenemos otra opción que es recibir energía Kimayak los domingos a las 9 de la noche hora Colombia. Simplemente se ponen la mano en el corazón y dicen, me conecto con Cuscus y recibo la energía Kimayak para que me sane el dolor de cabeza, el dolor de pierna, lo que tengan. La intencionan para que así la energía no entre a hacer estragos en ustedes, porque resulta que esa energía ayuda mucho a liberar memorias de dolor y también de la niñez. Entonces, si la energía entra sin una intención, ella va a empezar a sacar las cosas y ustedes van a durar 3 días sintiéndose mal y van a pensar que no les sirvió y que antes los enfermó y resulta que están liberando esa energía y, y sí les hizo un bien, solo que liberar eso a veces duele cuando no se encamina la energía a un fin específico. Pero pues si ustedes le quieren decir a la energía que le quieren pedir 1000 cosas, ya sea física, emocional, espiritual, del corazón, mental, todo eso la energía lo puede hacer. Pero pues es cuestión de que ustedes la intencionen y mentalmente pidan, ¿sí? Porque pues a mí me queda muy difícil saber adivinar las dolencias de cada uno, entonces yo hago mi mejor esfuerzo por tener mi energía a tope y poderles compartir esa energía Kimaya que viene de Antares. Hola Marcela, bienvenida. Entonces, ¿qué más? Si tienen alguna pregunta sobre algún tema de espiritualidad, también con mucho gusto se las puedo responder, así no sea del tema. Ya saben que la idea es aquí encontrar un lugar en donde podamos aclarar dudas para poder convertirnos cada día en seres un poco más espirituales, compartir ese conocimiento con todos. Claro que yo no me las sé todas, entonces si hay algo que no sé, le pido disculpas y quizás lo averigüe y después les cuente, pero pues en lo que he aprendido con mucho gusto les colaboro. Hoy vamos a hablar de un tema y es sobre la sanación, sobre el don, específicamente mi don. Nunca me atreví a hablar de estas cosas porque siempre me daba pena y pues a veces me parece que es un poco como presumir, pero hoy me siento como llevada o canalizada a contar esta experiencia desde mi punto de vista. Recuerden que es solamente el mío, hay muchos más y pues espero que esta experiencia personal les sirva y les motive a ustedes a seguir su camino y a no tener miedo por si tienen este don de sanación o cualquier otro don. También aplica muchas de las pautas o de las prácticas que yo he vivido con este don. Hola Andrea, bienvenida. Livia, bienvenida. Bueno, entonces les quiero contar que yo nunca de niña no sabía que tenía este don. De principio pues vivía en un hogar con, con mucha violencia intrafamiliar
y pues siempre le tenía miedo a todo y desde chiquita casi no hablaba, le tenía mucho miedo a todo, a todo. Y pues era como, siempre vi como muy traumatizada en ese aspecto. eh, una infancia muy humilde, pero pues bueno, una infancia pues al menos no estuve en la calle, entonces lo agradezco porque también tiene sus cosas positivas. ¿Cuál era la ventaja? Que viajábamos mucho, entonces quizás por eso yo no soy como tan apegada a un solo lugar y puedo estar viviendo en cualquier parte. No porque no quiera generar raíces, sino porque yo me siento, desde niña, siento que tengo una familia universal y no solamente una familia nuclear, ¿sí? Mi familia no solamente es la que tiene la misma sangre, sino que yo muy fácil llego a un lugar y puedo dialogar con la gente y ya siento que son mi familia, les digo tío, abuelo y así. Pero pues yo he tenido ese concepto desde niña precisamente porque pude viajar, entonces es positivo. Hola Freddy, bienvenido. Hola Gabriela. Bueno, entonces viajábamos mucho, en un momento ya empezó mi abuelita a vivir, mi abuelita de sangre a vivir con nosotros y ella un día me dijo que porque yo no hablaba, entonces yo le dije que era que a mí me daban miedo mis papás, entonces me dijo, uno a los papás no debe tenerles miedo, debe tenerles respeto. Entonces desde ahí entendí el concepto de forma diferente y pues ella ya se convirtió como en mi protectora en ese momento entre la niñez y la adolescencia, entonces en esa transición que a veces es como más difícil, entonces ya como que era diferente. Y pues cuando yo tenía, siempre mis hermanos y yo tuvimos que trabajar desde niños, entonces pues cuando yo tenía que trabajar mi abuelita era la que me protegía y me decía, usted póngase a hacer las tareas y saque buenas notas en el colegio, entonces yo era la mejor, no tenía ninguna queja, ganaba muchos diplomas, pero el problema era que no hablaba con nadie, solo tenía una amiga, entonces yo sentía cuando esa amiga se iba con otra amiga, yo sentía que ella me abandonaba, pero porque tenía como un rastro de abandono, como un patrón de comportamiento heredado, y por eso siempre pensaba eso. Entonces, pues resulta que en un momento nos tuvimos que cambiar de ciudad, yo dejé ese colegio y pues hasta ahí llegó. Yo siempre llamaba la atención, pero no sabía por qué. Ahí me fui a otra ciudad, entonces yo ya aprendí lo que me estaban enseñando en ese colegio. Bueno, antes de entrar ahí, estuve como salí como en mayo más o menos del colegio anterior, entonces todo ese resto de años estuve sin clases y estuve en la casa sola, entonces estaba muy deprimida. Y pues después de que vivíamos todos mis hermanos, mi mamá y yo, y ya no vivíamos todos, entonces a mí me dio muy duro y pues yo en un momento quise quitarme la vida. Entonces mi hermana mayor me encontró y pues yo me iba a tomar como un veneno, entonces ella me lo quitó. Ahí pasó, después como que ya me ponía más cuidado y ya era diferente la cosa, entonces yo escuché, yo no sabía que podía canalizar, pero escuché que escribiera todo lo que me dolía en un cuaderno y después lo quemara, entonces empecé a hacer eso y me empecé a sentir mejor, pero pues yo ni idea que podía escuchar a otros seres. Mm, Ahí ya canalicé mi energía, me puse como a crear mucho, a escribir mucho, entonces descubrí que tenía un don para escribir poemas y empecé a escribir cosas bonitas. Después ya entré al colegio y todo lo que me enseñaban ahí resulta que yo ya lo había aprendido porque mi papá tenía una biblioteca con muchos libros que él había leído y yo siempre le decía que le iba a ganar, entonces me puse en ese año que estuve sola, me puse a leer mucho y porque yo siempre lo veía leyendo el periódico y pues yo quería ganarle, entonces los terminé de leer y le dije listo, ya le gané. Me dijo, no, si esos no son los únicos, no son los únicos que me he leído, son más. Entonces, pues, yo me ponía a aprender más y claro, cuando ya llegué al colegio para mí fue muy difícil porque yo ya había aprendido de muchos temas de administración de empresa, de pastelería, ya había trabajado, mejor dicho, todo lo que se me ocurriera ya lo sabía, hasta había aprendido en ese entonces a coser, a hacer ropa, pues no me quedaba perfecta porque no tenía máquina, pero pues yo ya había aprendido a hacer ropa, con mi ropa la destruía y hacía otra ropa que me inventaba, pero pues ese invento era una canalización. Entonces, pues ya, no sé, en ese colegio descubrí que no me estaban enseñando lo que ya sabía, entonces me aburrí y decidí tener amigos y pasaba las materias escasamente raspando, entonces decidí como apagar ese intelecto
para no llamar la atención, pero resulta que como solo me juntaba con hombres porque me parecía divertido que se iban a jugar, que se iban a bajar mangos, entonces para mí eso era muy chévere, entonces porque yo no lo había vivido, entonces ya como que académicamente dejó de existir la brillante y empezó una faceta más social, pero sí me daba cuenta que llamaba mucho la atención y eso no me gustaba, yo me sentía como mal porque no, digamos que no podía como ser tan normal como las demás personas y eso me pasaba en el otro colegio y pues en ese entonces ni idea. Ya como que la vida pasó, ya empecé a trabajar, cualquier meta que me ponía la cumplía, entonces era ciega, ahí fue cuando como uno recién salido del colegio no le dan trabajo porque no tiene experiencia, yo sí tenía, pero pues no comprobable, y entonces dije, no, pues yo voy a vender galletas, la experiencia que les conté que día, que vendía así frascos de galletas y me tocaba cargar dos atrás, dos en las manos, y terminaba con las manos inflamadas y esto lleno de morados, pero vendía. Me acuerdo que nomás en un colegio me pedían 30 frascos de galletas y tenía que ir a la casa muchas veces para poderlos traer, porque solo podía cargar 6. Pero aún así, ahí pude entrar a la universidad. Entonces yo estaba feliz porque era la primera de 7 hermanos que podía entrar a la universidad y pues yo misma me la había pagado. Empecé a estudiar comunicación social, otra vez era la mejor, a pesar de que trabajaba todo el día, iba a estudiar en la noche. Mis compañeros, pues yo no les veía como cosas y ya ese semestre pasó, me gané una beca, pero resulta que me había quedado atrasada en el pago, entonces no pude seguir. Y después empecé el semestre siguiente, ya no vendía galletas, no tenía trabajo y una amiga de la universidad me llevó a trabajar en una pastelería. Y como ahí tenía más experiencia, entonces ahí me enseñaron otras técnicas a dibujar sobre pasteles, mejor dicho, cosas muy chéveres y yo era feliz porque estaba creando. Entonces yo quería seguir estudiando, pero no tenía plata y tenía que pagar la deuda del semestre anterior de la universidad. Entonces le dije a mi profesor de la universidad que daba comunicación y lectoescritura que yo quería seguir aprendiendo, entonces que si él me podía dar clases aparte. Y pues él en ese entonces trabajaba y vivía en Bogotá, pero iba a ese pueblo donde yo vivía, entonces cuando venía a dar esas clases en esa universidad, llegaba más temprano y me las daba a mí. Entonces, ¿qué hacía yo? Como no podía entrar a esa universidad, un día mío, no sé, digamos que valía 20.000 pesos, o bueno, dejémoslo universal, valía $5 ese día de trabajo para mí y ese profesor cobraba $10 por una hora de clase. Pues claro, porque él tenía maestría, doctorado, mejor dicho, era súper capacitado y me gustaba la forma en que explicaba. Y yo siempre pues dije que quería tener un correcto uso del lenguaje y de la escritura. Para mí eso era primordial. Entonces le empecé a pagar y en un momento, y yo salía, mi trabajo quedaba aquí, era una pastelería muy famosa y ahorita no le vamos a hacer propaganda porque si no, no quiero que me bloqueen la cuenta. Y aquí al lado había un centro comercial. Entonces, como yo no podía entrar a la universidad, recibía clases en ese centro comercial. Y ese profesor me enseñaba muy bien y en un momento me tocó decirle que no, que yo ya no podía porque yo tenía que pagar arriendo, estaba pagando el crédito de la universidad y lo que ganaba era muy poquito. En ese entonces era muy, muy poquito. Y pues más mi comida y todo eso y tenía una amiga que me ayudaba, pero no me alcanzaba. Entonces, cuando le dije eso al profesor, me dijo, no, no te preocupes, si quieres, págame lo que puedas y yo te sigo dando clase porque él me veía que yo quería aprender y me enseñaba mucho. De hecho, ojalá un día pueda encontrarme ese profesor para agradecerle porque sí, esas clases fueron muy valiosas y a mí me enseñaron muchísimo. Eh, sí, Gabriela. Hola, Dila, bienvenida. Hola, Elizabeth, bienvenida. Entonces, bueno, seguí recibiendo clases en un tiempo, luego ya terminamos porque el profesor creo que ya paramos ahí, no había más que enseñar. Pasó, cambié de trabajo y bueno, así siguió la vida. Después empecé a vivir en Bogotá y yo dije, mi sueño siempre es ser abogada, entonces, pero resulta que realmente no era mi sueño. Yo siempre escuché que mi papá quiso ser abogado y pues yo me metí ese sueño en la cabeza para hacerlo realidad por él, ¿sí? Pero pues bueno, llegué a Bogotá y mejor dicho, como pude, hice la carrera, a veces no tenía para los pasajes, vivía en una habitación en arriendo, no tenía a veces para la comida, me tocaba escoger, llegaba a la universidad con hambre. Entonces un amigo, yo tenía también un grupo de amigos y todos eran hombres, otra vez llamando la atención, y resulta que ellos se daban cuenta que yo llegaba con hambre y me ayudaban a comprarme algo de comer antes de entrar a clase.
y si no tenía para el pasaje también me ayudaban a pagar porque pues yo tenía que devolverme a la casa y siempre estaban ahí. Cuando no tenía fotocopias para los trabajos, porque había que comprar muchos libros, entonces le sacábamos copias a los libros y así era más barato. Pero si no tenía, el señor de la fotocopiadora me regalaba una parte, mis amigos me regalaban otra. Si perdía una materia, pues había muchas materias que no me interesaban y yo entendía hasta cierto punto y otro no, y otro es que pues la enseñanza como que de algunos docentes como que no era tan chévere, entonces yo las perdía y resulta que para poder recuperar esas materias y no quedarme atrasada me tocaba escaparme del trabajo y digamos si yo trabajaba en el día, estudiaba en la noche, entonces en la mañana había reunión o algo, entonces me tocaba decir que estaba con un cliente, me iba a la clase, llegaba tarde, me acuerdo que había una clase que duraba como 4 horas y yo llegaba cuando ya se iba a acabar, entonces el profesor me regañó y me dijo que qué me pasaba, yo le dije no, esto es que yo trabajo y no sé qué, me dijo bueno, entonces me mandó a citar a la universidad porque pues yo iba perdiendo la materia, la estaba recuperando, llegaba tarde y pues mandó a llamar a mis papás. Entonces yo le dije, no, pues yo soy, cuando llegué a la reunión en la universidad yo fui sola, dije, no, es que yo soy la que me pago el semestre, yo vivo sola, yo pago arriendo y pues sí, esto es lo que puedo hacer, pero sí voy a poner de mi parte para mejorar. Y pues yo estaba brava con ese profesor porque me hizo ir a eso y a mí me daba pena. Pero pues después lo agradecí porque entonces ya me mandaron un tutor y entonces ya entendía más las materias y tenía tras del hecho que escaparme por la tarde del trabajo también para ir a donde ese tutor a que me explicara y pues fue mejor porque entendí más cosas. Y claro, al principio miraba mal al profesor, pero después ya lo miré bien y le agradecí porque sí fue muy importante en ese momento. Gracias a la jefe que tenía en ese momento, pues ella era la que me daba permiso de escaparme, me decía, no, usted tiene que terminar. Una vez en la universidad fue y me cogió y se presentó, ella era mi jefe, pero se presentó con todo el mundo como mi mamá. No, es que yo soy la mamá, ella sí tiene mamá. Me hacía dar una risa, pero pues fue bonito, ¿no? Entonces ahí como que yo ya me sentía protegida. Entonces llegué, ella me llevaba a ir a la casa de ella, ya pues vivía en arriendo, pues donde la mamá de ella. Entonces esa señora se convirtió en mi segunda abuelita y es un amor de persona, entonces ella me enseñó muchas cosas, me estructuró unas bases muy importantes para la vida y me enseñó que todos podemos ser el apoyo de alguien más, ¿sí? Sea escuchándolo, compartiéndole algo, que a veces la comida sana y pues ella siempre estaba ahí para mí y yo no había tenido eso antes, entonces yo llegaba siempre cansada, agotada, cuando pues antes no tenía así mucha comida, entonces ella llegaba y preparaba comida y me dejaba a mí cuando yo llegaba a las 10 11 de la noche de estudiar, entonces yo ya tenía algo que comer, solo calentaba y ya. Entonces ya como que la vida fue cambiando, todo se fue poniendo más fácil y ya tenía como un lugar seguro donde estar. Y en las otras casas donde yo vivía y siempre arrendaba una habitación, siempre tenía como, no me gustaba algo y pum, me iba. Así estuviera un mes, 2 meses, un año, pero así. Y en esa casa no. Resulta que terminé viviendo casi 8 años, se convirtieron en mi familia, hoy los considero eso. Llenaron muchísimos vacíos que yo tenía, me enseñaron a hacer que ser débil no es digamos, algo malo, sino que es un momento de aprendizaje y a veces también es bonito ver que otros son fuertes para protegerte y para ayudarte. Eso me enseñaron y pues para mí ha sido muy valioso porque muchas de esas enseñanzas hoy me quedaron y también la persona amorosa que hoy soy proviene de ahí, ¿sí? Entonces, pues son muchas aventuras ahí en esa casa, entonces pues ahora no las vamos a contar porque específicamente queremos hablar del don. Hola Sheila, bienvenida. Hola María, bienvenida. Beatriz, bienvenida. Entonces, bueno, después en la pandemia resulta que yo estaba sin trabajo y estaba en esa casa y bueno, empecé como a despertar, a escuchar más cosas, a escuchar a Dios y pues estaba muy asustada porque además estaba sola, ellos estaban ahí ayudándome. Eh, Buenas noches, Sheila. Y resulta que, ¿en qué iba? Empecé como a descubrir esas cosas. Un tío de ahí de esa casa resulta que se enfermó y él estaba ahí y un día yo lo vi tan mal que a mí me impactó mucho y yo estaba muy triste porque yo lo quiero mucho
y yo le cogí la mano así, yo sentí que a mí me dijeron que hiciera eso. Y yo en ese entonces ya era vegetariana, ya llevaba como 2 años sin comer animales, ya. Y pues ya había empezado a trabajar mis emociones y había trabajado mucho en la huerta y ya entendía un poquito sobre espiritualidad, pero no entendía la magnitud de lo que significaba la espiritualidad, ni sabía si tenía algún don o algo. Yo pensaba que tenía un don para escribir, pero pues nada más. Entonces le cogí la mano así entre las mías y le dije, le empecé a pedir al Padre Celestial, al universo, que lo sanara. Entonces yo empecé a ver que nosotros los dos estábamos en el universo y todo era morado y estábamos en el espacio. Y entonces él era muy blanco y tenía como esas manchitas que le salen a las personas blancas. Y entonces yo vi que todas esas manchitas se me empezaron a pasar a mí. Y yo empecé a sentirme mal, con ansiedad, con tristeza, con dolor, todo lo que a él le pasaba, a mí se me empezó a pasar y él se empezó a sentir bien. Entonces yo fui y lo dejé en la cama donde él estaba y yo me quería ir, me decía, no, no se vaya, quédese aquí. Y me quedé al lado, pero yo empecé a temblar y estaba así muy, muy mal. Entonces, preciso en la casa timbraron, llegó una sobrina de él y ella me dejó abajo con, ella tiene un perro, ella o él, no me acuerdo quién era. Bueno, traían un perro yo me quedé cuidándolo abajo, entonces yo estaba sentada así como en unos escaloncitos llorando y el perrito se me acercó y me puso la cara, entonces yo lo empecé a tocar y yo empecé a ver cómo todo lo que yo tenía se le pasaba a él. Y a mí me quedó algo así y tuve mucho miedo, entonces yo le pregunté a una persona que quiera eso, me dijo pues es que tienes un don para sanar, pero yo quedé muy asustada, yo dije no, yo no quiero hacer eso porque después se me va a pasar todo lo que le pasa a la gente, yo no me quiero enfermar, yo estoy sana. Entonces pues claro, yo tuve mucho miedo y pues ahí empieza como un descubrimiento más grande. Entonces lo que yo le pedía al Padre Celestial, descubrí que yo pedía una cosa y se daba. Entonces empecé a tener más cuidado con eso, entonces ya le pedí un trabajo porque le dije, bueno, si yo no vine a ser abogada de la tierra, entonces deme al menos una oportunidad de trabajar como abogada porque yo quiero saber qué es eso. Pues me dio el trabajo, me llamaron, me dijeron, sí, ya tiene trabajo, mañana empiece. Y yo, bueno, sí. Y resulta que en ese trabajo descubrí que no, que a pesar de que me iba muy bien en el derecho y entendía muy fácil y resolvía los casos así, no me gustaba porque me sentía como que estaba perdiendo mis principios, ¿sí? Entonces eso me parecía como muy mal y empezar a sentir, claro, venía de ese encierro, de estar en la casa, de estar trabajando en mí, de haber subido mi energía y no entendía muchas cosas de la espiritualidad, pero ya estaba mucho mejor que antes. Y entonces llegar como a ese caos donde la gente se pelea por una silla, que este es más porque es más antiguo y además era una entidad del Estado, entonces pues era peor la cosa. No sé, yo me sentía mal y cuando había una pelea, entonces yo simplemente me levantaba, cogía mis cosas y me iba, ya no podía. Entonces yo ahí me di cuenta, el trabajo solo duró 5 meses, pero al tercer mes yo ya no quería estar ahí, no me aguantaba, pero yo dije, yo voy a aguantar porque la persona que me recomendó, yo quiero hacerla quedar bien, pero yo todos los días no quería ir, me dolía mucho, yo no me sentía mal, pero descubrí que las personas empezaron a buscarme a mí para que yo les diera un consejo y eso me pasó muchos años antes. Cuando trabajé en muchas entidades financieras, las personas siempre me buscaron y me decían, ay, es que yo la llamo por esto, y yo, pero ¿qué pasó? Entonces me decía, no, es que tengo este problema en la casa y me gustaría saber si me da un consejo, y yo, ¿y por qué me llama? Yo pensé que yo le había vendido mal el producto, que había alguna inconsistencia, pero no, todo eso estaba bien, pero las personas confiaban mucho en mí. Entonces, ¿cómo será que hasta yo hacía créditos de libranza en ese entonces y a mí me firmaban los pagarés en blanco, tanto las personas como las empresas? No me preguntaban nada, y pues sí, yo nunca hice nada malo con eso porque no, digamos que no está dentro de mis principios ni mi ética como persona, pero pues yo nunca me di cuenta que había logrado ese tipo de confianza porque la gente veía algo en mí que yo no sabía qué era. Entonces, pues ya en ese trabajo como abogada, pues yo empecé a darle consejos a las personas y me preguntaban cosas y yo empecé a decir, sí, significa esto y esto, pero yo no sabía que realmente lo que yo estaba respondiendo lo estaba canalizando, ¿sí? Y pues como ya tenía más acelerado el don, entonces a mí me empezó a dar miedo porque yo me acordaba lo que me había pasado con mi tío y eso. Y en un momento pues él partió, ascendió al cielo, entonces a mí me decían, tiene que ir a despedirse y a mí nunca me ha gustado ir a los velorios ni a los cementerios, siempre desde niña le he tenido miedo y no me gusta.
porque como que siento mucho la energía. Y ese día fui, claro, la demora fue llegar y empecé a como absorber la energía de todas las personas y empecé a llorar desesperada, no me podía calmar y no pude entrar a donde estaba el ataúd. Entonces después, cuando ya todas las personas se fueron por la noche que iban a cerrar, entonces yo le dije, ahora sí déjenme entrar, porque yo sentía que tenía que ir. Y pues yo escuché que él me dijo un mensaje para mí y yo quedé sorprendida porque yo no sabía que podía escuchar. Entonces, pues, si pensaban que las personas cuando el cuerpo ya descansa dejan de existir, pues es una prueba que no. Yo no consumo drogas, no tomo alcohol, no tomo yagé ni nada que se le parezca, ninguna planta alucinógena, entonces eso fue totalmente cierto. Me dio un mensaje y una despedida y un agradecimiento, en resumir eso. Entonces, pues claro, en ese momento yo quedé traumatizada, lloré mucho, no me calmaba, toda la tarde lloré y después de eso pues peor, me fui para la casa, todos nos fuimos disque a comer esa noche y yo no pude, me salí, me fui para la casa y lloré y no sabía qué era que canalizaba todo. Y cuando llegué a la casa ya pues como que entré a otro lugar, a otro espacio, dejé de llorar y como no había nadie se me pasó. Entonces pues descubrí que fue una bonita despedida. Y pues en un momento yo ya no lo pude ayudar más porque yo ya no sabía cómo y a mí me daba miedo, la verdad. Entonces después de esa experiencia yo empecé como a rechazar mi don porque le tenía miedo. Y bueno, entonces después empiezo a tomar yagé y entonces me siguen diciendo que tengo un don y pues no sé, a mí me daba como miedo y, y resulta que las personas, yo iba ya por consejo a tomar yagé y le pedía consejo al taita, pero no, él no me decía nada, siempre era callado y eso no me gustaba porque era como muy mezquino con el saber, ¿sí? Ellos, bueno, él en particular y las personas con las que se rodeaba, simplemente lo que ellos aprenden es para ellos, pero no quieren que otras personas sanen y se despierten, ¿sí? Porque siempre quieren como tener su lugar. Y pues yo me daba cuenta que en esos lugares las personas no iban a preguntarle al taita, sino que me preguntaban a mí. A mí me pasaban cosas muy interesantes. Después vamos a hablar más a fondo de eso, pero pues yo no entendía por qué si iban a tomar yagé, por qué no buscaban al taita para hablar, pero resulta que mi energía estaba mucho más elevada y por eso las personas pedían ese consejo. Entonces pues yo canalizaba respuestas que no eran mías, pero pues las personas les gustaba, de hecho ahí hice muchos amigos en eso. Después ya vine a un viaje a un lugar muy lejano y empecé a conocer muchas personas sanadoras y en un pueblo de gente sanadora también, entonces me empezaron a decir muchos mensajes y bueno, yo como que me asusté más y no sabía qué hacer, regresé a Bogotá y resulta que me empiezan a mostrar, regresé porque mi abuelita de sangre estaba enferma, entonces me empiezan a mostrar como imágenes, ¿sí? Si esta persona estuviera enferma y usted tiene un don para sanar, ¿usted lo usaría? Y así como que yo me empecé a asustar y pues no tenía trabajo, no tenía plata, pero pues sí tenía un lugar donde estar y tenía comida y una familia que me quería, pero en ese momento estaba sola porque estaban de viaje. Entonces, bueno, mmm, yo estaba muy asustada y después salió que, en ese entonces Tarot Delis empezó a decir que bueno, que el Reiki era importante y empezó a hacer como unas noches de testimonio y yo escuchaba lo que las personas hacían con Reiki y me parecía increíble. Entonces una señora escribió ahí, ay, hay Reiki gratis, el primer nivel. Entonces yo escuché que el Maestro Jesús me dijo, métase ahí. Y bueno, yo lo aprendí y yo era María de los Ángeles y bueno, quedó hasta ahí. Yo dije, no, bueno, no tengo más plata. Yo estaba en la casa un día, pues cuando ella, a mí me parecía increíble que estudiaran como espiritualidad desde, ella es de Uruguay y yo de Colombia, y yo decía, pero ¿cómo van a hacer eso? Si tienen que activar unos símbolos y todo, pues eso no se puede, ¿no? En mi cabeza racional pensaba eso. Y cuando ella llegó y empezó a hacer la activación de ese primer nivel, yo sentí como que salió de la pantalla y dijo, se quedó mirando así, me cogió la frente y dijo, no, aquí no hay nada que activar, ya tiene todos los símbolos. Y porque pues yo ya había sanado mucho y yo tenía mucho contacto con el Maestro Jesús. Bueno, así quedó y yo un día estaba en la casa y me acuerdo mucho que estaba haciendo el almuerzo y yo sentí que llegó el Maestro Jesús y me dijo, yo le dije, bueno, que qué iba a pasar, yo tenía miedo y yo pues sin trabajo, sin nada, y pues ustedes saben que en la vida 3D se necesitan todas esas cosas. Y empieza a decirme que no me preocupara, que ahí me había mandado la mejor maestra de Reiki. Y yo le dije, bueno,
gracias, pero yo con qué plata, dijo, no se preocupe, usted va a estudiar. Y yo, bueno, yo ni idea. Y solo siga adelante. Entonces, bueno, ya la conversación se acabó y después resulta que me escribieron, no, alguien le pagó el curso de Reiki, lo puede hacer el segundo nivel, el tercero, la maestría, mejor dicho, todo. Y eso fue así. Y muchas personas al activarse en Reiki como que les hay que hacer 21 días de limpieza o autotratamiento y muchas se sentían muy mal, les cambiaba la vida y yo con hasta la maestría llegué y no, para mí todo era como normal, pero pues ya usaba como con más confianza mi don de sanación. Y la verdad no lo usé mucho, pero en las personas que lo utilicé era la energía muy potente, entonces a mí me asustaba porque yo decía, ¿de dónde sale todo esto? Y después, bueno, empieza a cambiarme la vida, empiezo a estudiar otra técnica y me dice el maestro que ya había que estudiar otra cosa, entonces ya no para poder, ya me había hecho el autotratamiento también de 21 días, pero para poder dar esas terapias ya no podía estar en Bogotá, entonces me cambié, vine para acá y descubrí que el don es mucho más grande de lo que yo me puedo imaginar y pues ha sido bonito y no me gusta en general. Hay muchas personas que me escriben que quieren dar testimonio, que si pueden hacer videollamada, pero no sé, a mí me da pena porque yo no sé si eso es caer en el ego o qué, pero pues les voy a contar que a mí como, o sea, como persona la experiencia que yo he tenido eh, ha sido muy positiva, ¿sí? Porque nunca en ningún trabajo que tuve antes me sentí tan feliz como en este. Por ejemplo, que una familia entera con hijos, nietos, abuelos y todos se metan a hacer una terapia conmigo porque confían, eso me parece maravilloso. Y que los niños estén de una manera hoy y al otro día yo les vea los ojos llenos de amor y de luz, eso me parece bonito. Que tengan la confianza de dejarme atender a una bebé recién nacida de un mes, pues digamos que eso es maravilloso porque yo nunca pensé que se pudiera hacer. Entonces sí, como que uno va rompiendo las barreras de todo lo que le dicen y realmente no soy yo simplemente estudio, mantengo este canal óptimo, trato de ser imparcial, ¿sí? Pero es como la puerta de entrada para que lleguen todos esos seres estelares y hagan esos milagros que puedo observar cada uno. Hay cosas increíbles, personas que de pronto se querían quitar la vida y pidieron ayuda, por eso les digo que no les dé pena. Y poder llegar ahí y saber que esa persona tiene hijos y los iba a dejar solos porque en un momento empezó a escuchar la oscuridad y pudo pedir ayuda así en un instante y se pudo dar, digamos que eso no tiene precio. Sí, y el tratamiento fue regalado, pero yo sentía que no podía dejarla sola porque yo también estuve con mucha depresión, toda la vida nunca me sentí parte de ningún lugar, no sentía que nada era mi casa. De hecho, siempre escuché una canción que de Robbie Williams que se llama Phil y decía que quiero sentir el lugar en el que vivo porque yo nunca me sentí parte de nada. Hasta ahora que me sané y trabajé en mí y descubrí muchas cosas de la espiritualidad, entendí quién soy, qué vine a hacer y por qué me siento o por qué me sentí en ese momento así, porque ya no lo volví a sentir. Descubrí que somos seres mucho más valiosos de lo que nos enseñó la sociedad y que esos dones, y al igual que la medicina sirve, esos dones también son muy útiles y si los pudiéramos combinar los dos, lograríamos salvar muchísimas vidas. Nunca les recomiendo que dejen de tomar las medicinas que les encarga el médico porque yo sé que es un tratamiento y si se rompe pues la persona puede generar un choque y se puede enfermar peor. Entonces por eso digo que mientras estemos en la tercera dimensión deben ser ir como entrelazados la medicina que conocemos con estos tratamientos espirituales para que tenga la persona un resultado, pero pues también debe acompañarse para que el milagro suceda, deben ocurrir una cierta serie de eventos para que la persona pueda mm, pregonar o compartir ese milagro. Entonces, ¿qué se puede decir? Que debe comer sano, debe tener fe, no en específico una religión ni nada, sino fe en sí mismo, creer en que ese milagro se va a dar, creer que lo merecen, sentir que merecen estar mejor, eh, no sé, dormir bien, tratar de no consumir drogas, digamos, alucinógenas o
consumir alcohol, ¿sí? Como tratar de disminuir mucho el consumo de carne, porque entre más óptimo sea la calidad o la luz que pueda recibir el cuerpo, más va a recibir energía de sanación y más rápido se va a ver ese milagro, ¿sí? Porque si es una persona negativa y dice, no, no funciona, eso no sirve, y lo paga y lo hace, pero no le funciona, pues digamos que no va a funcionar, no va a pasar nada, porque la energía es sabia y ella va solamente donde la persona le da la bienvenida y la autorización. Por eso cuando una persona un día me escribió que necesitaba a alguien terapia, yo le dije, sí, claro, con mucho gusto. Y le dije, lo único que yo le voy a pedir es que me escriba, me envíe un audio de la persona diciéndome el nombre completo, la fecha de nacimiento y que sí autoriza a recibir el tratamiento. Porque es que yo no puedo, hay algo que se llama libre albedrío y yo no puedo pasar por encima de eso. Entonces, recuerden que si esa autorización no está, yo no me voy a meter a hacer nada, porque realmente yo no quiero ganarme un karma que no necesito, ¿sí? Yo ya me he demorado mucho limpiando mi vida y descubrí después que había que también limpiar las vidas pasadas y ni siquiera sé qué fue lo que hice porque todavía no lo he recordado. Entonces imagínense si estoy ocupada todavía con lo mío y me he demorado tanto, ¿para qué quiero ganarme karmas ajenos? ¿Sí? Yo puedo tener un don muy grande y lo tengo disponible a las personas que lo necesitan, pero pues si la persona no quiere, no va a pasar nada, ¿sí? Así de sencillo. También una persona escribió un día un comentario que él no había sentido nada, que se debía sentir, pero resulta que tal vez si no cree en nada, si no cree ni siquiera en sí mismo, si no tiene fe en, digamos, un Dios en particular, pues las cosas no van a pasar, ¿sí? Y también lo respeto, es un libre albedrío y si esa persona o cualquier otra no quiere creer o le parece muy loco lo que se habla aquí, pues está bien, porque si a mí hace unos 5 años me hubieran dicho cualquier cosa de la que yo hablo ahora, yo diría esa gente está loca y solo quiere robar plata. Pero pues yo les he dado la opción de que ensayen primero las energías, por eso lo hago que si quieren una probadita de la energía más amorosa del mundo, pues los domingos estoy dando Kimaya gratis y es una terapia excelente, muy completa, pero pues les doy para que se den cuenta que realmente vale la pena, ¿sí? Y si ya necesitan algo más y no tienen cómo, pues también me escriben y con mucho gusto. Yo, digamos que yo ya entendí que vinimos al mundo a vivir esta experiencia carnal o física, pero pues nada de lo que queramos acumular o fingir ser o presumir tantos estudios que hemos hecho no van a servir de nada, ¿sí? Porque simplemente venimos a acumular una maestría, pero no como personas, sino como seres espirituales, ¿sí? Y si yo vine con esos dones, los puedo compartir, porque yo vivo en la abundancia de mi Padre y no me falta nada. Entonces, esa es la verdad, cuando uno ya, digamos que se sale del juego, se sale de la Matrix, entiende que uno vive de lo que le manda la divinidad, ¿sí? Y si uno le nace del corazón, por ejemplo, yo nunca quise contar esta historia de cómo empecé a descubrir este don de la sanación, pero pues hoy me dijeron, sí, ya es el momento, y lo pude hablar sin llorar porque antes a mí me dolían muchísimas cosas, pero pues si ya es el momento y ya se puede hablar desde un punto de vista del aprendizaje y no desde el dolor, pues me parece bonito porque de pronto muchos de ustedes se van a motivar si tienen un don a compartirlo con el mundo, a entender que no les va a faltar nada porque cuando se sale del juego tenemos recursos ilimitados y nos llegan de una o de otra manera, pero créanme que estamos tan acompañados por seres de luz que ellos se dan cuenta si así nos falta el mínimo detalle y ellos lo van a cubrir, ya sea enviándonos plata con alguien, enviándonos comida con alguien, enviándonos haciéndonos aparecer cosas, porque a mí en la pandemia me faltaron algunas cosas y ellos lo que hicieron fue multiplicarlas y que aparecieran en el cajón y yo decía, ve, ¿quién vino si yo estoy sola y nadie puede salir de su casa y por qué aparecen estas cosas? O seguro no las vi, yo le echaba la culpa como que se me había olvidado, pero no, resulta que siempre la casa estaba llena de plumas de ángeles y yo no sabía que me visitaban. Y de hecho aquí mismo ya, la gente dice, ay, usted no le aburre estar sola y no, realmente nunca estoy sola. Yo estoy con una gran cantidad de seres de luz que me acompañan día y noche y me protegen y pues eso es más valioso que cualquier cosa y cuando uno entiende que uno ya está completo, que físicamente no tiene que ir a buscar ese complemento en ningún hombre o ninguna mujer, pues uno sabe que el amor está dentro de uno, que la luz está dentro de uno, que Dios está dentro de uno y simplemente hay que limpiarse.
para descubrir todos esos dones, porque muchos podemos pensar que solo tenemos un don, pero es que a veces podemos tener mínimo 3 o mínimo 1000, ¿sí? Y no sabemos, andamos por el mundo así como si nada. En la universidad yo también en un tiempo estuve porque estaba muy deprimida porque no me sentía parte de ningún lugar y mis amigos siempre tomábamos todos los días, tomábamos cerveza y ellos me gustaba tomar, no, la cerveza nunca me gustó, pero yo tomaba porque era feliz, ellos me hacían reír y me escuchaban y yo no sabía que esa era mi terapia, ¿sí? Y lo agradezco y lo viví en ese momento, pero pues esas amistades hicieron parte de un momento específico de mi vida y quizás ya no. Y así va, cuando uno va transformándose, cuando uno va sanándose, aprende a dejar los apegos y a darse cuenta que unas personas hacen parte de nuestra vida un tiempo y después ya no, pero eso no quiere decir que sean malos ni nada, simplemente cumplieron su papel en nuestra vida, el papel que nosotros decidimos y, y ya, y todo eso se firmó antes de venir. Entonces, gracias, Ceci. Sí, pues lo que les dije, yo nunca me sentí como motivada a contar estas cosas, pero pues a mí me han hecho seguir con este canal. También yo les dije que yo incluso en la pandemia había cerrado las redes sociales porque ya me había cansado. Yo decía, eso no tiene nada de sentido y uno estar ahí presumiendo una cosa y otra y no. Resulta que si uno se diera cuenta que las redes sociales no solamente están llenas de gente pendeja, porque yo así pensaba antes, sino también de gente que tiene muchas cosas que enseñar y lo hace con mucho amor y gratis, uno se metería en mejores canales y en mejores lugares y aprovecharía el tiempo para descubrir ese mágico mundo que te puede enseñar desde casa, ¿sí? Y pues ya con todo esto aprendí que uno no, digamos que las distancias se acortan en la espiritualidad porque uno simplemente puede hacer un viaje astral y está conectado con el universo, solo tiene que estar en silencio físicamente para aprender a escuchar su divinidad, canalizar. Todos somos canalizadores, todos tenemos potencial para convertir muchas personas o muchas cosas en milagros en la tierra, pero la sociedad siempre nos ha hecho creer que no, que simplemente nacemos, crecemos, nos casamos, trabajamos y morimos, nada más. Pero resulta que hay mucho más que eso y somos mucho más poderosos de lo que nos imaginamos. Entonces, no se desanimen, si son sanadores, si tienen cualquier don, sigan el camino. Si ya les están pidiendo que cambien de lugar, no tengan miedo porque la divinidad tiene recursos ilimitados para ayudarnos a todos los que estamos en este camino. La sanación, lo que les digo, a mí me ha hecho más feliz que cualquier otra cosa. Descubrir que venir acá y descubrir que no es como que nos enseñaron que hay que estar todo el día trabajando y que la vida tiene que ser dura y uno tiene que vivir estresado. No, resulta que también hay tiempo para dormir, hay tiempo para ver el cielo, hay tiempo para jugar, hay tiempo para volver a ser niño, hay tiempo para aprender, hay tiempo para compartir los dones, hay tiempo para desprenderse de la plata, de las cosas económicas, del compulsivo comprador que quiere tener una casa llena de cosas, pero resulta que cuando estamos así queremos llenar muchos vacíos, ¿sí? Y esos vacíos no se llenan con cosas, solamente se deben sanar. Escúchense, sánense, quiéranse. Eh, no rechacen su don porque a mí me pasó un tiempo y de ahí todo se puso patas arriba porque precisamente tenía miedo, pero ni siquiera era yo, sino que el desconocimiento de para qué servía. Y si este camino lo hubiera tomado hace muchos años antes, créeme que desde entonces habría sido tan feliz como soy ahora, me habría sentido tan completa. Y el primer trabajo y el más importante es sanarse a ustedes mismos. No, afuera no hay nada que se pueda sanar si usted primero no está sano. Porque no es que vengamos a todos los días si tenemos un don para sanar a todos los días estar 24/7 sana y sana y sana, no. Primero hay que sanarse a sí mismo, porque cuando usted sana, usted se convierte en su propio maestro y puede compartir esa maestría con el mundo. Pero mientras usted se quede en un punto y sienta que ya sanó todo, pues eso es falso, porque lo que les digo, yo no sabía que, bueno, en esta vida me dediqué a sanar todo lo que sentí que debía sanar y que me dolía, y de lo que ya puedo hablar sin dolor ni sin llorar, pero resulta que después descubrí que también tuve muchas miles de vidas pasadas y también tengo mucho que sanar ahí, entonces por eso me comporto en esta vida de alguna manera, de otra, ¿sí? Y como uno no sabe, entonces existen las regresiones, o uno le puede pedir al Padre Celestial que le ayude a sanar, ¿sí? Que le ayude a mostrar qué es eso que hizo mal.
Entonces una forma sencilla que a mí me enseñaron es: pido perdón en todas mis vidas anteriores por todas las cosas buenas y malas que hice, pido perdón pues, si dañé a alguien, ¿sí? Entonces uno como que abarca muchas cosas, perdono y lo suelto, suelto todas las personas que me atan, suelto todos los dolores que no me dejan seguir, ¿sí? Suelto todas las carencias. Resulta que en esta vida pude vivir muy feliz muchas cosas, pero en otra no, y eso es lo que me está afectando en esta. Entonces pues traten de hacer ese ejercicio ustedes mismos, ni siquiera tienen que contarle a nadie, lo pueden hacer mentalmente porque siempre los escuchan y siempre están acompañados y funcionan muy bien, pero desde que ustedes lo hagan de corazón, ¿sí? Si es simplemente superficial, créanme que no va a pasar nada, y si ustedes ya aprendieron esa lección, también va a funcionar. Lo mismo pasa con la sanidad, ¿sí? Yo puedo canalizar una cierta cantidad de energía, mandársela a alguien y esa persona la recibe, pero si esa persona no ha aprendido a perdonar y tiene un dolor de rodilla, por ejemplo, que es donde se aloja las cargas y todo el dolor que genera no perdonar, entonces esa persona sencillamente va a recibir la energía y quizás le hace cosquillas, quizás siente un calorcito, quizás se duerme, quizás está tranquila, pero la rodilla le va a seguir doliendo porque no ha perdonado, ¿sí? Y eso no lo hablo en particular por nadie, sino que fue el primer ejemplo que se me vino, y sé que en las rodillas se carga eso, el no perdonar. No sé, en el intestino se carga el rencor, como la ira, todo eso que se queda ahí. Entonces, si usted quiere mejorar su digestión, aprenda a soltar eso, sí, porque todos en algún momento lo sentimos. Yo también antes sentía mucha ira, y resulta que antes yo tenía un carácter muy maluco y me peleaba por cualquier cosa. De hecho, a mí me decían: ahora ya encontró con quién pelear. Y así me quedé, pero resulta que yo no sabía que era que tenía que nivelar mis energías y aprender que pues tenía ese don y tenía que sanar para ya no comportarme, no reaccionar, sino sentir, ser. Entonces esa es la invitación más importante, que debemos ser. Dice, mira Ceci, qué importante lo que dices, porque entonces descubriste que tienes un don para llevar personas a la luz, y eso no lo tiene cualquiera. A mí, por ejemplo, me daría un poquito de susto así. Pero pues me parece muy chévere y te felicito porque ya lo puedas hacer y ya aceptaste tu don. Que bueno, ya estás encaminada a eso. Y mira que eso es más importante de lo que uno se imagina, porque hay muchos seres de luz en este momento, no solamente aquí como semillas estelares haciendo un trabajo de luz, sino también están repartidos en el alto astral, en el bajo astral, ¿sí? En lo que nosotros podemos conocer como el purgatorio, porque hay muchos seres que no deberían estar ahí, pero resulta que aquí nos enseñaron cómo a vivir en automático y no pedimos ayuda, ¿sí? Y hasta que nosotros no digamos, Padre, necesito ayuda, y no porque tengamos que arrodillarnos ante nadie, sino porque nos dio un regalo muy grande que se llama libre albedrío, y ellos nunca se meten ahí porque ellos respetan mucho las reglas del juego, porque esto es un juego. eh, Resulta que ellos no van a poder hacer nada. Entonces por eso yo siempre les digo: pidan ayuda, pidan, que se les va a dar. Si ustedes no saben pedirle a una persona, como me pasó a mí mucho tiempo, pídanle al Padre Celestial, ¿sí? Que Él les va a dar todo lo que necesiten. Motívense a salirse de la tercera dimensión, de la Matrix, porque resulta que si ustedes vinieron a este mundo con un don específico, ese don se necesita ahora, porque hay mucha gente que está empezando a despertar. Yo les comentaba que del 100% de la población que debe despertar, solamente ha despertado un 20%, y el 80% sigue dormido. Entonces imagínense cuando todos despierten y descubran que están ansiosos, que están deprimidos, que están tristes, y que todo lo que le dijeron siempre fue mentira. Entonces ahí es donde esas personas sanadoras, o esos que hacen esas terapias para regresiones, o sea, porque son muchas las formas de ayudar, eh, esas personas van a entrar a hacer un papel importante y de ayudar a toda la gente, y van a descubrir que están protegidos y si están cumpliendo la misión que vinieron a hacer. Claro, si cada uno quiere, porque es libre albedrío, uno puede traer la misión desde el cielo, pero si aquí deciden no hacerla, nadie le va a regañar, ni lo va a castigar, ni lo va a mandar al infierno, porque eso no existe. Pero pues si decide hacerlo, va a salvar muchas vidas, porque eso se pactó antes de venir. Entonces no tengan miedo, es momento de despertar, es momento de ayudar, es momento de vivir en abundancia, es momento de confiar, de no perder la fe, de creer más en nosotros mismos,
de entender que esa divinidad somos nosotros aquí encarnados en este cuerpo de tercera dimensión, porque nosotros, yo siempre digo, uy, pero a mí cómo se me ocurrió venir y vivir todas estas locuras que escogí, y resulta que las escogí porque yo siento mucho amor por la tierra, por las personas, por los animales, las plantas, ¿sí? Mi don es ese, el amor incondicional. Entonces, ¿cómo lo voy a negar ahora? Si es que yo veo cualquier cosa y me duele, yo veo un niño que necesita ayuda y ya lo quiero sanar, pero obviamente no lo hago porque yo tengo que pedir permiso. Si ya me dicen, por ejemplo, a mí muchas veces cuando vivía en Bogotá me dijeron, vaya a este perfil y dígale a esta persona que si quiere ayuda, que usted le hace una sanación gratis. Y yo les escribía y muchos me dijeron que sí, muchos me dijeron que no, que eso tan raro, que yo en qué líos andaba, pero pues si ustedes le piden ayuda al Padre, Él va a encontrar la manera de en la tierra hacerle llegar esa ayuda, y no, Él precisamente no les va a decir, ay, vea, le traje la sanación, no, Él le manda a una persona por un lado. Entonces por eso yo siempre les recalco, si les da pena, si no pueden pedir, entonces simplemente pónganse la mano en el corazón los domingos a las 9 de la noche de Colombia y digan, yo recibo la energía de Cuscus, la energía Quimayar para que me sane tal cosa. O sea, les tengo todas las opciones para que ninguna vida se pierda, porque sé que todas son muy valiosas. Yo ya les expliqué que todos podemos tener un fractal divino, y esa divinidad debe hacer un papel importante aquí, y no porque uno, digamos, sea humorista, otro cocinero, otro carpintero, quiere decir que ellos sean menos que un sanador. No, todos son igual de importantes, igual, no hay ningún rango. También es importante entender que los dioses, bueno, esto era para otro video, pero vamos a explicarlo hoy. Eh, si un Dios es todopoderoso, un ángel, un arcángel, el Padre Celestial, Padre, Madre Celestial, la fuente, la singularidad, como lo quieran llamar, si puede crear el mundo, galaxias, universos, personas, casas, carros, o sea, todo lo que a ustedes se les ocurra, si tiene un don para sanar, es todopoderoso. Dígame por qué iba a querer que su misma creación se encara a arrodillarse a que lo adoraran, a que le tuvieran miedo, a vivir en escasez, a vivir en dolor, a vivir en tristeza. Eso no viene del Padre, eso fue parte de los seres oscuritos que se colaron en algún momento y distorsionaron todo el mensaje, pero entiendan que nunca ningún ser de luz va a querer que ustedes los adoren. Ellos no necesitan eso. Ellos son seres completos, tienen su propio amor incondicional y no necesitan nada de eso, ¿sí? Lo único que quieren es verlos bien, y si les parece muy loco, ellos siempre están cerca de ustedes y disponibles para la ayuda que le pidan, ¿sí? Claro, pues de la luz, ¿no? Si ya deciden volverse oscuros, pues eso es libre albedrío también, no hay castigo, pero pues cada uno con sus karmas. Pero pues entiendan eso, que no hay que arrodillarse ni volverse sumiso ante nadie. Sí, claro, respetar lo que me enseñó mi abuelita. Siempre recuerde que debe respetar, pero no tener miedo, y mucho menos sumisión a un ¿qué? A una religión, un culto, un partido político, sí, cualquier cosa. Recuerden que ustedes son dioses co-creadores de este universo también, y como lo co-crean cada vez que empiezan a decir, hoy estoy feliz, hoy va a ser un día maravilloso, pero si hoy se levantan tristes, bravos, pues así mismo va a ser el día. Y ustedes son personas espejo, entonces si ustedes están así medio agrios, medio rancios, medio molestos, la otra persona les va a dar exactamente eso. Pero si ustedes dan felicidad, dan amor, dan luz, por eso el primer trabajo y el más importante es la autosanación, ¿sí? Y yo siempre les digo que yo estoy aquí dando este mensaje porque lo canalizo, porque me piden que lo den, pero yo sigo trabajando en mí y llevo aprendidas muchas más técnicas, y a veces ni siquiera las publico porque no sé, como que no me nace presumir ni nada, y no me siento como encasillada como en una sola cosa, sino que yo me siento más como Cuscus, solo eso. Soy un ser que vino a experimentar esta dualidad, y aprendo muchas cosas y me gustan todas, pero pues no me caso con ninguna. Entonces, aprendan esas cosas también, que ustedes ya, si deciden confiar en esos dones que trajeron al mundo, no deben tener miedo, porque siempre van a ser seres abundantes y le van a dar todo lo que necesitan. Ya sálganse de ese pensamiento que si no trabajan no se jubilan, y entonces de qué van a vivir. Resulta que cuando ya pasamos a la quinta dimensión ya vamos a estar tan sanos que ni siquiera gripa nos va a dar.
Aquí hace mucho frío y desde que llegué nunca me ha dado gripe. Y he visto muchas personas con gripe, pero menos yo. No me duele nada. Sí, a veces me pongo muchos sacos porque siento que me congelo, pero digamos que es lo normal. Y pues también sigo siendo humana, ¿no? Al menos sentir frío es normal. Pero pues la invitación es esa, a que confíen, a que entiendan que en la quinta dimensión todos nos ayudamos, no falta nada. No es ir a un lugar ni que nos van a venir los ovnis a recogernos y decir ya están en este paraíso y ya es quinta dimensión, aquí no tienen que hacer nada, no. Nosotros creamos esa quinta dimensión y cómo lo hacemos es un estado de conciencia. Entonces cuando nos sanamos logramos ser nuestros propios maestros internos, ganamos ese título de maestría y ya pues es un decir, ¿no? Pero no es que nadie le dé un cartón a uno y le diga, usted es maestro, ¿no? Usted, digamos que las personas lo van a ver más en cada uno y no es necesario decirlo, porque pues yo siempre he dicho Maestro Jesús y también encontré por ahí maestría por ejemplo, mi profesora que me enseña técnicas de sanación, en ella también la encontré, pero pues eso se va trabajando, esa maestría uno mismo se la otorga, ¿sí? Pero no es como cuestión de que uno tenga que presumirlo en algún lado. ¿Qué más les cuento? Esa quinta dimensión es ese estado de conciencia, la llave de entrada es un corazón lleno de amor, un corazón humilde, un corazón sano, lleno de emociones bonitas, dispuesto a compartir, porque el que comparte multiplica, ¿sí? Entonces, no es que unos sean elegidos y otros no, y otros los que entran a la quinta dimensión, entonces son de Dios y los otros son del diablo, no, eso es puro cuento. Todos pueden entrar, pero la llave es esa, tener un corazón emocho. Entonces, no se desanimen, ahorita van a haber muchos más despertares, pero se necesitan esos sanadores que estén listos. Creo que los primeros que van a ascender son ahorita en el flash solar que hay en agosto. Todos los síntomas que ustedes sienten es porque deben depurar, digamos, los dolores y eso es momento de sanarse y depurarlos para que puedan llevar, digamos, seguir andando este camino de la quinta dimensión como con un equipaje más liviano, ¿sí? Con solo lo que necesitan, porque eso es lo que debemos lograr, que nuestra alma, cuerpo y espíritu sean cada vez más livianos para poder co-crear esa quinta dimensión, ¿sí? Y en 2026 hay el primer gran despertar de ascensión y eso. Después sigue en el 2032 y ya 100% la quinta dimensión va a ser hasta el 2072. Entonces, pues, esas son fechas tentativas. Nosotros las aceleramos o las atrasamos de acuerdo a nuestro desarrollo espiritual. No cobran nada de plata. Ahí no es como que llegan cuando no hay que se subieron todos al barco y estos sí se salvan y estos no, no. Cada uno decide si quiere volverse un ser brillante para compartir esa luz con el mundo, ese amor. Acuérdense que la luz se traduce en amor. Entonces, eh, si quieren recordar su divinidad, inténtenlo todo, pidan ayuda espiritual en las noches cuando se vayan a dormir, se ponen la mano en el corazón y dicen, querido yo superior, dígame quién soy. Y si ya están preparados para saber esa información, se lo van a decir. Pero pueden decir, querido yo superior, necesito esta ayuda, ayúdame a perdonar, muéstrame qué paso debo seguir. Sí, porque nosotros podemos creer que ya terminamos, pero siempre hay pasos más y más. Entonces, si no soltamos esas emociones, se bloquean los dones, como dice Ceci, ¿sí? Por eso el primer paso es la autosanación. Entonces, si se desocupan por dentro, van a hacer espacio para recordar esos dones y talentos. ¿Y quién escoge esos dones? Pues ustedes mismos, porque ustedes cuando estaban en el cielo pasaron por todas las escuelas del universo, o sea, todos los planetas, todos hicimos eso, solo que no nos acordamos, y acumulamos una cierta cantidad de conocimientos que hoy venimos a plasmar en la Tierra, pero resulta que aquí como vinimos todos en cero, ¿sí? Entonces aquí tenemos que volver a estudiar y entonces en ese estudio vamos a recordar. A mí me pasa que cuando estoy estudiando una nueva técnica de sanación, yo veo los símbolos y digo, yo esto ya me lo sé, ¿sí? Y lo aprendo súper rápido, pero pues todavía no me acuerdo dónde los vi, ¿sí? Entonces de pronto eso les pase a ustedes en alguna cosa que estén desempeñando. Todo es un arte, todo es un don, todo es algo importante, nadie es más ni menos. Entonces, no sé si tengan preguntas, no sé si quieran hablar de otro tema. Eh,
haberme hecho entender y haberles podido compartir como el mensaje y la voz de aliento que necesitamos todos para dar ese salto de fe y seguir adelante con este proceso de ascensión. Cada ser que vino y encarnó en este momento escogió todas esas pruebas difíciles que nosotros los humanos las hacemos difíciles porque tenía toda la capacidad para sobrellevarla. Entonces, si están en un momento de depresión, de soledad, de ansiedad, tranquilo, todos van a poder. Ustedes lo escogieron y yo sé que pueden. Y yo sé también que sentirse que esta no es su casa, que extrañan un lugar, que quieren volver, pero no se vayan, quédense aquí los necesitamos a todos, pero pues el trabajo es personal, nadie lo puede hacer por ustedes y pueda que alguien les mande una sanación, pero si ustedes no se encargan de sanar sus emociones, de sanar su linaje, de descubrir quiénes son, a qué vinieron, créanme que nadie le puede decir porque su yo superior va a bloquear toda esa información y el único que la puede averiguar es usted mismo. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío. Recuérdense que somos todos dioses co-creadores de este universo y pues a un dios quien le dice, no es que usted tiene que hacer esto o lo otro, ¿no? Aquí no hay jefes, no hay líderes, no hay nada. Cada uno toma su camino y decide a qué ritmo llevarlo. Pero pues si lo quieren despacio, tienen ayuda. Si lo quieren rápido, tienen ayuda. Y si quieren seguir dormidos, tranquilos, que nadie los va a castigar. Si les parece esto muy raro, pues bueno. Afortunadamente yo a nadie le digo que siga mi canal, no le digo que se quede, no hago ningún tipo de cosa para que decidan estar aquí con el total libre albedrío. Y pues si les sirve este mensaje, qué bonito, lo hago con el mayor amor del mundo, espero darme a entender y recuerden que tienen miles de dones para compartir con el mundo, recuerden que en su cuerpo pueden haber 3 fractales mínimo de algún maestro ascendido o pueden haber todos los fractales, recuerden que pueden ser, así tengan un cuerpo femenino en este plano y deciden tener, ustedes antes de venir decidieron tener un fractal incluso de un hombre, del Maestro Jesús, del Maestro Saint Germain o cualquiera, pues ustedes lo tienen, sí, pero pues eso cada uno lo descubre. No es una tarea fácil, toma bastante tiempo y cuando uno se va enterando más o menos de qué don tiene, pues uno va quedando como traumatizado porque dice, ¿en qué me metí? ¿Qué tanta responsabilidad tengo? Pero tranquilos, si decidieron hacer eso y decidieron venir este tiempo es porque tienen todas las capacidades de seguir adelante. Ya saben, si tienen preguntas, con mucho gusto, yo no sé, voy a ver si dejo como, eh, no sé, este prejuicio que tengo sobre los testimonios. Y si en algún momento se da y alguien quiere contar lo que haya vivido con alguna de las sanaciones que le he hecho, bienvenido sea, pero pues espero que el hecho de contarles que me hace muy feliz ayudar a canalizar esta energía para que le llegue a las personas, les sirva para que ustedes se motiven a continuar este camino de la espiritualidad. Les estaba hablando de varios libros, no lo seguí haciendo porque resulta que por eso del libre albedrío entiendo que todos tenemos la capacidad y el entendimiento para leerlos y recordar quiénes somos y precisamente cuando se hace el trabajo personal se puede lograr entender ese o recordar ese mensaje o lo que hay en ese libro para cada uno. Entonces, digamos que no lo seguí haciendo, pero de pronto es con el fin de que no sientan que están anulados y que les estoy anulando su poder porque yo les estoy explicando desde mi entendimiento todo. De pronto también sea un prejuicio mío, pero pues si en algún momento ya me siento como inspirado, motivado a seguir con los libros, pues les diré, pero sí les recomiendo que los lean, van a recordar muchas cosas, van a encontrarse en diferentes momentos de la historia y pues van a descubrir que son mucho más talentosos de lo que se imaginan y más poderosos de lo que la sociedad nos quiso decir que somos. Entonces, espero que mi proceso de sanación y de descubrimiento de mi don o de mis dones les sirva para continuar este camino. Ya saben, mañana tenemos sesión de Kimayak a las 9 de la noche, completamente gratis. Si les da pena escribir el nombre,
en el grupo de Telegram, ahí pueden dejar el nombre y si no, se conectan en intención, dicen me conecto al corazón de Cuscus, recibo la energía Kimayak para sanar mi dolor de cabeza, por ejemplo, y ya con eso pueden ingresar, pero pues en el grupo de Telegram siempre me dejan como un mensaje canalizado al final de cada sesión y yo lo escribo ahí porque me queda más fácil como centralizar todo, porque si todos me empiezan a escribir unos que por Instagram, otros por Facebook, otros por YouTube, entonces por eso decidí hacer el grupo de Telegram. Tranquilos que ingresar ahí no vale, es gratis, es con el mayor amor del mundo y es con el fin de traer más luz a la tierra. Motívense a seguir el camino que ustedes lo escogieron y si ustedes trajeron un don en particular, créanme que lo van a poder desarrollar y van a ser felices haciendo eso porque es lo que ustedes aman hacer y es lo que vinieron a hacer. No es que Dios haya dicho le voy a poner estas pruebas a Cuscus para que sufra, para que se sienta mal, no. Yo misma escogí todo. Y después les voy a contar una historia mucho más interesante y se van a sorprender de todo lo que uno puede escoger con el fin de aprender, ¿sí? Para poder explicar y compartir esa historia y que otros se den cuenta que todos somos iguales, ¿sí? Todos hemos sufrido, pasado por las mismas cosas, digamos, no sufrimiento, sino más ese entendimiento, aprendizaje. Entonces, pues, creo que hoy no los quiero aburrir más. Nos vemos a la próxima. Les mando un abrazo lleno de amor incondicional y ya saben, mañana hay sesión de Kimaya. Nos amo infinito. Bye.